Hola, soy Jimena Ábalos, voy a defender mi monografía que he titulado Epistemologías dominantes, su influencia en el pensamiento y el reconocimiento del sujeto epistémico. Bueno, en primer lugar se nos había planteado una situación problemática donde había un psicólogo clínico que estaba sentado frente a su paciente y comenzaba a pensar qué le pasaba, creía que era él el que pensaba, pero la pregunta es quién piensa en realidad según Kant, Kuhn, Cassirer y Haraway. Yo planteé como respuesta el concepto de sujeto epistémico y bueno, lo planteé porque si bien existen diferentes teorías que han dominado, que han sido hegemónicas por mucho tiempo y que hoy se las considera como dadas, como naturales, que es importante desde el pensamiento crítico poder cuestionarlas, poder ponerlas en tensión, preguntarse sobre ellas para poder reconocerse como sujetos epistémicos y lograr la emancipación. Por eso mi objetivo principal era justamente develar la existencia de estas teorías de las cuales depende el pensamiento y que dificultan el reconocimiento del sujeto epistémico y la emancipación de las ideas. Desde este objetivo principal se derivan 4 objetivos específicos, uno por cada uno de los autores que plantea el problema y que voy a desarrollar uno por uno. Bueno, empezando por Kant, el concepto de sujeto epistémico va a operar generando la serie Kant, sujeto trascendental, universal y razón. Y planteo el objetivo específico de identificar la forma en que el sujeto trascendental de Kant aporta al desarrollo de la colonialidad del saber. Para alcanzarlo realicé 2 actividades. Primero analicé cómo desde la filosofía kantiana se derivan las diferentes epistemologías que legitiman y dominan y describí la propuesta de colonial de Puig-Domenech. Bueno, siguiendo a Colomer, Kant planteaba un cambio en la forma en que la filosofía explicaba la ciencia. Plantea un cambio, por ejemplo, de que el objeto se rige por el conocimiento y no al revés. Es el sujeto el que va a determinar que un objeto sea objeto, va a construir el objeto, es un sujeto trascendental que funciona como un Dios en minúscula, es un sujeto que es condición de posibilidad del conocimiento y bueno, pero de él no se puede saber nada. Por eso con su teoría Kant da origen a diferentes dicotomías, como por ejemplo la del sujeto y del objeto, la del fenómeno y el noumeno, la de la ciencia y de lo que no es ciencia, porque, por ejemplo, como del yo no se puede saber nada, para Kant la psicología no era una ciencia. Entonces estas dicotomías dan origen a otros dualismos y también de las cuales toman las teorías para legitimar la epistemología, por ejemplo, para legitimar ciertos conocimientos y otros no. Por su parte, Puig-Domenech y también Raín y Muñoz Arce hablan de que el conocimiento está colonizado, es decir, que la desigualdad de poder influye en la construcción del conocimiento, o sea, lo que va a ser conocimiento científico y lo que no. De vuelta a estas dicotomías. Habla Puig-Domenech, por ejemplo, de la dicotomía del saber experto y del saber común. Y retoma de Restrepo el concepto de provincializar Europa, desde el cual se plantea que si Europa dejara de ser este imaginario social, epistémico, cultural, todas estas dicotomías, dualismos dejarían de tener sentido. Y también desde el feminismo se planteaba que la ciencia pasa por alto que es construida por estos sujetos sociales y que por lo tanto esta objetividad universal de la cual habla Kant no existiría.
y tampoco existiría la dominación sujeto-objeto que planteaba Kant, porque los objetos no son agentes pasivos, sino que al contrario son agentes activos. Bueno, pasando a Kuhn, el concepto sujeto epistémico opera generando la serie Kuhn, sujeto social, matriz disciplinar y comunidades científicas. Y planteo el objetivo específico de elucidar que las matrices disciplinares que plantea Kuhn estructuran el pensamiento moderno como líneas abismales que van a determinar lo que es conocimiento y lo que no. Desarrollo dos actividades también. Primero, desarrollo los planteos de Kuhn acerca del conocimiento científico y los análogo con las líneas abismales que explica Sousa Santos. Bueno, Kuhn se lo puede considerar un neokantiano, que también con su teoría genera estas dicotomías entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia, como estas líneas abismales que planteaba Sousa Santos, donde se dividen, digamos, los conocimientos y no pueden existir a ambos lados de la línea. Quedan de un lado de la línea la filosofía, la psicología, los conocimientos campesinos, del lado de la no existencia, del lado de las creencias, de la magia, de las opiniones. También Hester, por ejemplo, desde el xenofeminismo, habla de que estas dicotomías no son naturales, sino que son categorías políticas que van a servir al colonialismo y al capitalismo. Por eso Sousa Santos planteaba esta necesidad de un pensamiento posabismal que permita esta ecología de saberes, que permita el interconocimiento, que permita la justicia cognitiva y que permita también el diálogo entre los diferentes conocimientos, totalmente diferente a lo que planteaba Kuhn, para quien el diálogo entre las diferentes comunidades científicas no era posible. Bueno, pasamos a Cassirer, donde el concepto sujeto epistémico opera generando la serie Cassirer, concepto, forma serial, universal concreto y ontología relacional, y desde esta serie se plantea el objetivo específico de evidenciar que lo que llamamos pensamientos son en realidad conceptos operando. Y he realizado y que el pensamiento pierde la dimensión corporal. Bueno, he realizado dos actividades. Primero desarrollé la construcción del conocimiento según Cassirer y luego analicé la importancia de atender a los saberes del cuerpo siguiendo a Rollnick. Bueno, para Cassirer son los conceptos lo que van a determinar que un objeto sea objeto. Por lo tanto, también se lo puede considerar un neokantiano. No importa para Cassirer qué es, sino cómo opera el concepto, y lo hace igual que una función matemática, que es generando series, generando vecindades, las cuales pueden variar. Por ejemplo, Draper explica la resignificación que fue teniendo el concepto huelga luego de la huelga del 8 de marzo de las mujeres. Bueno, para Cassirer esta conceptualización no es una actividad mental y pierde totalmente al sujeto, digamos, y también se pierde esta dimensión corporal totalmente diferente a Rollnick, porque ella planteaba tener a los saberes del cuerpo como una guía, como una brújula básica, al igual que Gago, que planteaba al cuerpo como un territorio que permite enlazar las diferentes luchas, y de hecho para Rollnick la resistencia hoy tiene que ver con justamente eso, poder reconectar con nuestra condición de viviente y poder activar los saberes del cuerpo. Bueno, por último, Haraway, que el concepto sujeto epistémico opera generando la serie Haraway sujeto múltiple, responsable, encarnado y parcialidad.
y se plantea el objetivo específico de profundizar en la noción de sujeto múltiple como conciencia opositiva y en cómo la metodología de las oprimidas ofrece un mapa cognitivo de una realidad social cargada de poder que Haraway no alcanza. Bueno, y he desarrollado 2 actividades. Primero, expliqué los supuestos del sujeto múltiple de Haraway como una conciencia opositiva y los comparé estos supuestos con la metodología de las oprimidas propuesta por Sandoval. Bueno, por un lado, Haraway, desde el pensamiento crítico, desde el feminismo, plantea una apertura del sujeto, habla de un sujeto múltiple que con doble visión crítica, habla del cyborg, que es un híbrido de organismo-máquina, que es utópico, que es responsable, que es parcial, que no es inocente, que es opositivo, y devela principalmente que la ciencia es un campo de poder y que nuevamente las dicotomías no son inocentes, no son naturales. Y también plantea esto de que todos somos cyborg, y ahí es un punto de tensión con Sandoval, porque Sandoval plantea que la conciencia cyborg es una forma particular de conciencia opositiva. Y ella plantea la metodología de las oprimidas como una nueva forma de resistencia. El decir todos somos cyborg es una contradicción a la propia teoría de Haraway, a la teoría del conocimiento situado, de la parcialidad. De hecho, luego la misma Haraway se corrige, digamos. Y Sandoval plantea que la conciencia cyborg engloba a una de las familias de las figuras desplazadas, no a todas, y ofrece a la metodología de las oprimidas como una nueva forma, una nueva política de articulación que ofrece un mapa cognitivo de una realidad social cargada de poder que muchos de otros autores, entre ellos Haraway, anhelan. Y bueno, en conclusión, como ya he dicho, ante la pregunta ¿quién piensa? Yo he planteado el concepto de sujeto epistémico, porque si bien están todas estas teorías que han legitimado, que son dominantes, es importante poder cuestionarlas, poder ponerlas en tensión, criticarlas, preguntarse acerca de ellas para poder reconocernos como sujetos epistémicos y poder lograr la emancipación de las ideas. Y por eso mismo mi objetivo principal de develar la existencia de estas teorías. Y bueno, creo que alcanzando los objetivos específicos me he podido acercar un poquito, aunque sea, a este objetivo principal, pero obviamente queda mucho por develar de este mundo del poder hegemónico, del colonialismo, siempre en un camino hacia la transformación del pensamiento emancipador, pero bueno, justamente poder develar los supuestos, las lógicas de estas teorías son primeros pasos hacia la emancipación. Bueno, este fue mi tema. Espero que les guste y muchas gracias.